Buenas tardes, queridos ecuatorianos. Buenas tardes, quienes se encuentran aquí presentes. Es notorio que una persona que no tiene credibilidad, que ha sido llamado también por Fernando Villavicencio varias veces a rendir cuentas por lo que corresponde al ISPOL y muchas cosas más, así como la Fiscalía le tiene abierto casos, también Adriana García, a usted lo denunció y espero verle a usted personalmente para que pueda ir a dar todas esas declaraciones, que no lo pueda hacer de manera frontal. Es más, es bueno para decir soy ciudadano y me encuentro en el exterior, pero no se encuentra aquí en el Ecuador para dar la cara. Y todas las denuncias simplemente las dices sin fundamento. Señora asambleísta, Ahora sí, en base a eso le voy a explicar Señora porque al señor presidenta, también le dieron la yo soy un oportunidad de hablar. ciudadano, no Señora soy un asambleísta. asambleísta. Lo que Señora ya acabo de asambleísta, yo decir. soy la presidenta y le solicito por favor que haga silencio en esta sala. Señora, no me grita. Le pido por No favor me a las grita. personas de TICS que le cierren el micrófono. No me grita, Le estoy por pidiendo favor. de manera muy cordial que haga la pregunta. Voy a hacer mi pregunta. No se puede ofender a los invitados. Pero el señor se ofende. El No, yo no lo he señor, ofendido. Yo El lo he señor dijo denunciado, que yo señora. trabajé en Autoridad Portuaria de Manta. Si puede buscar información, revise. Revise toda y Yo le cierre la denuncio, micrófono, señora, por yo le favor, denuncio. señora Yo- asambleísta, si es que no va a ejercer su derecho a hacer su pregunta. Yo le denuncio, señora. Señor Yo Serrano. no le insulto. Señor José Serrano, mi pregunta es, cuando vinieron aquí a comparecer el señor Víctor Arauz, la señora Tanya Varela, que no estuvo presente, y los otros generales indicaron tener 35 y más de 30 años dentro de la institución. Usted ya ha mencionado en varias ocasiones que leyó el informe del señor Fernando Villavicencio del caso León de Troya. Hay una parte donde en las conclusiones que refiere que los hechos narrados en este informe describen lo que hace 14 años anticipó Francisco Huerta Montalvo, luego de investigar el ataque en el campamento de Angostura, Sucumbíos, ocurrido en el año 2008, en el que murió el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, alias Raúl Reyes. Huerta señaló que el Ecuador corría el riesgo de convertirse en narcodemocracia, porque se detectó que había ciertas penetraciones de narcotráfico en las instituciones del Estado. Usted fue funcionario y fue ministro desde el 2011 hasta el 2016. Agradezco, por favor, nos pueda confirmar en estos casos que estamos hablando de los narcos generales, ¿qué pudo usted detectar? Gracias. Señora presidenta, acojo pues la rabia y la furia, efectivamente, de la señora asambleísta, con todo el respeto. Yo no le he faltado el respeto, yo lo que he hecho es una denuncia de un vínculo que para mí es insostenible. En esa perspectiva, señora presidenta, y respondiendo a la pregunta institucional como tal, nosotros dimos de baja a 1.500 policías. Los hechos de Angostura efectivamente se dieron en el año 2008. Dimos de baja a 1.500 policías. Nosotros no medimos el grado, el parentesco, sino nosotros lo que medimos ahí es efectivamente los delitos por los que habían ellos estado siendo investigados, y muchos de esos delitos, incluso, señora presidenta, ya los habían cerrado los procesos. Delitos de violación, de estafa, de narcotráfico. Policías que habían regresado con acciones de protección a la institución. Pues justamente nos jugamos el todo por el todo y les dimos de baja a esos 1.500 policías. Les dimos de baja a esos 1.500 policías que ¿qué nos permitió? Nos permitió comenzar a construir un verdadero espíritu de cuerpo dentro de la policía, a que se protejan la gran mayoría de los policías que han estado actuando de manera correcta y que volvieron a levantar su cabeza, volvieron a levantar sus armas para perseguir a los criminales. Y no como está pasando este rato, señora presidenta, señoras y señores asambleístas. Tenemos prácticamente un 80% de policías que están trabajando de brazos caídos porque nadie quiere que le vayan a matar en su casa, porque nadie quiere que le vayan a matar por hacer una investigación, porque no menos de 2.000 policías de este momento están involucrados directamente con el crimen organizado y el narcotráfico y no pasa absolutamente nada y no se depura la policía. Señora presidenta, hicimos un operativo fundamental que se llamaba el Plan de los Más Buscados, en donde logramos reducir a la cárcel y ponerles a órdenes de la justicia a todos los choneros, entre ellos obviamente a los hermanos Macías, a alias Fito y obviamente a alias Javi. Alias Javi, entre paréntesis,
que también salió con una prelibertad. Este momento, alias Javi, disfruta de su impunidad en la provincia de Manabí, o seguramente estará buen resguardo también como alias Fito, ¿no? Estarán a buen resguardo esperando el momento en el que le vuelven a testar el próximo golpe al Ecuador, que le vuelven a testar el próximo golpe a Manabí, que le vuelven a testar el próximo golpe a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. En ese operativo que duró un año, detuvimos a 80 integrantes de la banda de los choneros, absolutamente todos. Obviamente, comenzaron a disminuir los homicidios y asesinatos. Pasamos de una tasa de 20 casos a una tasa de 5 casos por 100.000 habitantes. Efectivamente, fui nombrado ministro del Interior por el presidente Rafael Correa en mayo del 2011 y comenzamos a disminuir los homicidios y los asesinatos. Comenzamos a darle más confianza a la policía, pero comenzamos a hacer un control estricto de lo que pasaba en cada una de las partes del territorio ecuatoriano. El incremento de incautaciones de drogas comenzó a subir sustancialmente. Entonces, ese famoso teorema que se ha establecido en la doctrina, o más bien dicho, en la Academia de la Seguridad Ciudadana, que señala que a mayor incautaciones, mayor homicidios y asesinatos en un país, es falso, totalmente. Porque si usted incauta más droga, pero desarticula las bandas criminales, como la banda de los choneros, que hoy la lidera el criminal alias Fito, ¿no? Justamente usted desarticula las bandas, disminuyen los asesinatos. Más incautación de droga, menos delincuencia criminal, pero tiene que ponerles a los criminales a órdenes de la justicia. Pero si los manda a las cárceles, les pone internet, le da carta blanca a ciertos policías a que hagan de las suyas con los criminales, como ponerlos a dar ruedas de prensa con alias Fito, como sucedió en el gobierno de Lazo, a un mayor de la Policía Nacional, pues el país se acaba. ¿Quién es el perseguido hoy? El mayor de la policía. El general de la policía sigue ahí campante. Sigue ahí el general de la policía. Estos son los temas fundamentales. Hay que hacer una depuración de la policía. Sin depuración de la policía, sin depuración de las Fuerzas Armadas y sin depuración del sistema judicial, no avanzamos a ninguna parte, señora presidenta. Por favor, tanto doctor Serrano como asambleísta García, le solicitamos que mantengamos las preguntas y respuestas con todo el respeto. Así como le informé al doctor Serrano que no podía acoger su pedido de retirarle la palabra porque usted es asambleísta y ha sido la primera en tomar la palabra, antes que los otros asambleístas que también la pidieron, también debo indicar que en este momento lo que se tiene que hacer es preguntas para que los invitados respondan. Increpar a los invitados tampoco es correcto porque luego nos quejamos que no vienen a la comisión de fiscalización y es importante la presencia porque cuando están en la comisión, obviamente, con sus comparecencias podemos tener información para hacer los informes. Pidió la palabra la asambleísta Sofía Espín, le guardo la réplica asambleísta García, luego de que los asambleístas... Por favor, asambleísta Espín, que continúa haciendo la pregunta a la asambleísta García. Termina su réplica la asambleísta García y continuamos todos los asambleístas. Gracias, asambleísta Espín. Gracias, asambleísta Espín. Por favor, señor Serrano, ¿me puede confirmar, tomando en consideración que usted tiene información que indica que le llegan o que le comunican, ¿ha hecho usted alguna denuncia formal en la fiscalía? Gracias. Señora presidenta, señoras y señores asambleístas, un principio elemental para quienes estudiamos Derecho en primer año es que hay delitos de acción pública y hay delitos de acción privada. Los delitos de acción pública son aquellos delitos que se deben perseguir de oficio, es decir, no requieren de una denuncia. La gran falsedad que nos han metido de nuevo en el país es que para que persigan un delito de violación, para que persigan un delito de narcotráfico, para que persigan un delito de evasión de evasión de cárceles, de asesinato, alguien tiene que presentar la denuncia. No es así, señora presidenta, esos delitos son de oficio, porque causan conmoción, y esos oficios tiene la obligación la Fiscalía General del Estado de iniciarlos y seguirlos de oficio, sin necesidad de denuncia. Señora presidenta, esa es la tutela de los derechos que esperamos los ecuatorianos, que efectivamente la policía, la Fiscalía General del Estado
sigan y persigan los delitos no a necesidad de una denuncia. Le roban su casa, el policía se entera que le roban de su casa para poner un delito tal vez no tan grave. Digamos que le robaron su casa cuando usted no estuvo en su casa, porque eventualmente si usted está en su casa cuando le roban su casa, puede causar un trauma si hay niños, si hay personas de la tercera edad, etcétera. Pero si le roban su casa y un policía se entera y usted da parte o informa a un policía o denuncia a un policía que le han robado su casa, ahora en por lo menos un 25% de esos robos, hay policías que le dicen que no denuncie. Esos son los temas de fondo. Hay policías que dicen que no denuncie. Y obviamente con eso no pasan a formar parte de las estadísticas oficiales como tal. Entonces, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, los delitos de oficio, ¿no? Los delitos de acción pública se deben perseguir de oficio. El narcotráfico, los asesinatos, las violaciones, la estafa, el terrorismo son delitos de acción pública. Basta con que un ciudadano lo denuncie públicamente para que la fiscalía o la propia policía los tenga, para que la policía ponga en conocimiento de la fiscalía y la fiscalía lo siga de oficio. No se necesita denuncia, pero todos los hechos que yo he conocido los he puesto en conocimiento públicamente de los ecuatorianos y ecuatorianas, como lo estoy haciendo algunos de ellos este momento aquí ante usted, señora presidenta y señoras y señores asambleístas. Doctor Serrano, por favor, si puede permanecer en la sala. Le toca a la asambleísta Sofía Espín. Por favor, formule sus preguntas, asambleísta Espín. Buenas tardes, señora presidenta, señores asambleístas. Un saludo a todos los que nos ven por los medios telemáticos. Bienvenido, doctor Serrano, a la Comisión de Fiscalización, exministro del Interior. Tengo 3 preguntas en primer lugar para usted y luego veo si sigo o no haciendo preguntas. En primer lugar, usted fue ministro del Interior de mayo del 2011 al 2017. Donde se toman prisioneros a importantes cabecillas de grupos de delincuencia organizada. ¿Puede detallarnos algunos de los más importantes cabecillas de estos grupos de delincuencia organizada y cuándo fueron liberados? Eso es importante porque la narrativa siempre busca culpables antes de Moreno y antes de Lazo, y los números y la data nos llevan a otras conclusiones. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, usted ha denunciado hace unas semanas atrás que en diciembre del 2020, un fiscal se abstuvo de acusar a el señor Leandro Norero, ¿verdad? Por lo que al abstenerse el fiscal se le da un veredicto de inocencia a este líder de una banda delincuencial también. ¿Sabe usted qué pasó con el fiscal? El fiscal sigue libre, sigue dentro de la función, sigue dentro de la Fiscalía General del Estado. Siguiente pregunta. ¿Por qué cree usted que no está la lista de la mafia albanesa en el decreto de excepción que expidió el presidente Noboa, en donde les denomina terroristas? Y sí, por interno a esta comisión puede enviarnos esos 50 nombres que ustedes nos indicaban que han salido en prelibertad por esta justicia, pues que en este momento está confabulada con estos grupos de delincuencia organizada. Y de ahí solamente después una reflexión final, señora presidenta. Eso, exministro Serrano. Tiene la palabra, exministro. Con su venia, señora presidenta, señoras y señores asambleístas. Es decir, le haré llegar también, si me permite, el listado completo, porque son aproximadamente 500 prelibertades graves las que otorgaron el gobierno de Moreno y de Lazo. Justamente no construyendo el país, sino destruyendo. Y en esa perspectiva, señora presidenta, le voy a dar algunos nombres. Alias Rasquiña, JL, justamente, Jorge Luis Zambrano, podríamos decir, el cabecilla de los choneros. El propio alias Junior, el propio Bernaza. ¿No? Tal vez son algunos de alias Pipo. Mire usted, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, este rato alias Pipo está dirigiendo las estructuras criminales del narcotráfico para la mafia albanesa desde Europa. Alias Pipo habría ordenado y habría coordinado toda la parte operativa, la parte material del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, porque él es el que lidera la banda criminal de los Lobos, con la mafia albanesa. Entonces todos estos individuos fueron puestos en libertad con informes de prelibertad y los propios capos de la mafia albanesa, señora presidenta, con relación a la pregunta de la señora asambleísta Espín,
Los propios capos de la mafia albanesa también fueron liberados con prelibertades durante el gobierno de Guillermo Lasso y fue detenido, fue justamente Diklan Gilkan, fue detenido en el año 2014, donde estableció relación con alias Pipo, donde estableció relación con alias Vito, donde estableció relación con alias Rasquiña, donde estableció relación con alias Junior, el capo de la mafia albanesa. Justamente quienes, reitero, con Jalisco Nueva Generación son los que llevan y trafican la cocaína hacia Europa, no hacia Estados Unidos, porque obviamente como el cartel de Sinaloa este momento ha penetrado con el fentanilo a Estados Unidos, obviamente esa disputa de alguna manera se ha dividido. Los unos llevan cocaína, ¿no?, en unos precios que simplemente se han disparado incluso en el tráfico de drogas, y los otros llevan fentanilo hacia Estados Unidos. Estos son algunos de los delincuentes, señora presidenta. Yo quisiera señalar, porque con estos hay acontecimientos específicos que se han dado en el país, con alias Rasquiña, obviamente los traslados de alias Fito, ¿no? Si leemos los chats de la señora Mayra Salazar y nos damos cuenta que con la presidenta de la Corte de Guayaquil, cuando era directora del Consejo Nacional directora del Consejo Nacional de la Judicatura de Guayas, la señora abogada María Josefa Coronel, resulta ser que estaban planificando darle los traslados a las diferentes cárceles. ¿Para qué? Para lograr la fuga. Al final, la fuga que todos conocemos. Fuga que hasta el día de hoy no nos ha aclarado el gobierno en qué fecha fue. Nos dicen el 7 de enero, pero téngalo por seguro, señora presidenta, que esa fuga fue un regalo de Navidad, entre comillas, que recibió el Ecuador, como para responder la segunda pregunta de la señora asambleísta Espín, si usted me permite, y con su venia, señora presidenta. Efectivamente, este es el otro regalo de Navidad, es un regalo de Navidad previo que tuvo el Ecuador. 24 de diciembre del año 2020, sentencia ratificatoria de inocencia, Tribunal de Garantías Penales con sede en la provincia del Oro. Señora presidenta, esto es insultante para el país. Mire lo que dice el tribunal sobre los hechos que presenta el fiscal. Dice el tribunal: de ahí deviene la coherencia lógica y la congruencia que nos permite declarar y ratificar la inocencia de Antonio Norero Tigua. La coherencia, pero es que yo no me estoy inventando estas palabras, señora presidenta. De ahí deviene la coherencia lógica y la congruencia para ratificar la inocencia, que fue encontrado con 200 kilos de cocaína, con 200 kilos de cocaína en la provincia del Oro, el 24 de diciembre del año 2020. 4 días después, Norero mandó a matar a alias Rasquiña y tomó el liderazgo de la banda criminal alias Fito, de los choneros. Pero, señora presidenta, no solamente lo que ha señalado la señora asambleísta Espín, si me permite hacer mención a su nombre, señora asambleísta, es desnable lo que ha acontecido en el país. Si nosotros vemos el proceso, el otro proceso de narcotráfico que tuvo Leandro Norero, que también me voy a permitir hacerle llegar, señora presidenta, estos documentos, aunque están en el SACI de la función judicial, dice Norero Tigua Leandro Antonio. La segunda vez que capturan a Norero y lo matan en octubre del 2022, él estaba detenido por otro delito, no por el delito de narcotráfico. Lo matan, lo asesinan el 3 de octubre en la cárcel de La Tacunga, 3 de octubre del 2022. Pues, señora presidenta, este es otro documento para enmarcar la impunidad y para algún día, ojalá, enterrarlo también. El 4 de octubre la jueza, es decir, un día después de muerto Norero, la jueza el 4 de octubre llamó a audiencia para formular cargos por narcotráfico. Es decir, Norero ya estaba muerto y la jueza le llamó para lavarse las manos el 4 de octubre del 2022 a Norero. Y, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, la audiencia se puso para el 7 de noviembre. Parece en realidad que la señora jueza en ese momento y la función judicial querían hacerle la misa de honras del mes al criminal que había sido asesinado. 3 de octubre lo asesinan, 4 de octubre llaman a audiencia de formulación de cargos por narcotráfico, al 7 de noviembre del 2022, cuando Norero ya no estaba en la faz de la tierra, cuando la impunidad
seguía campeando en el Ecuador. Y finalmente, señora presidenta, seguramente, si me permito también sugerir, señora presidenta, con todo el respeto, pues que se pueda hacer una verificación de qué es lo que ha pasado con estos funcionarios. Y finalmente, señora presidenta, cuando nosotros hablamos el axioma de a mayor incautación de droga, mayor cantidad de muertos, es falso. Si el Estado, si el gobierno central, si el poder civil tiene el control sobre las instancias de seguridad ciudadana, el control adecuado, la supervisión adecuada, tiene un plan, tiene una política pública, y usted incauta droga, pero al mismo tiempo desarticula bandas criminales, los homicidios y los asesinatos van a bajar inmediatamente en el país. Obviamente que en el gobierno con el presidente Correa, uno de los temas fundamentales también que sucedió fue la prohibición de porte de armas. Este momento el porte de armas prácticamente tiene vía libre. A pesar de existir un reglamento, ciudadanos como nunca antes están portando armas en las calles de nuestro país, en los sectores rurales. Entonces, esas armas que están circulando por todo lado en el país son las que están ocasionando las muertes. En el año 2016, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, cuando terminaba el gobierno del presidente Correa, logramos por primera vez en 35 años de democracia que los homicidios y asesinatos por armas de fuego sean menos del 50%. Menos del 50%. Siempre habían estado en el orden del 70 y 78% los homicidios y asesinatos con armas de fuego hasta el año 2016. Y en el año 2016 logramos justamente que los homicidios y asesinatos por armas de fuego bajen a 47%. Es decir, habían más homicidios y asesinatos ya por golpes contundentes, por uso de armas blancas, pero ya no. Habíamos superado ese promedio del 50% ya en el control también del porte de armas, que en ese momento era de uso exclusivo de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En este momento, los homicidios y asesinatos en el Ecuador, en esta tasa desastrosa, en donde los criminales solamente están agazapados, criminales como alias Fito, están agazapados para regresar en cualquier momento a hacer de las suyas en el país, y que es una tasa de 44 casos por 100.000 habitantes, la del año 2023, los homicidios y asesinatos por arma de fuego están llegando a cerca del 79%. Esos homicidios y asesinatos. Esa es la realidad. Este es el tema que se debe analizar con la cuestión del porte de armas. Habría también, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, que determinar efectivamente qué es lo que está sucediendo, cuántos permisos hasta el momento se han otorgado desde el Ministerio de Defensa para porte de armas y efectivamente cuántas armas están circulando en el país. Es decir, cuántos homicidios y asesinatos hay con armas de fuego y al mismo tiempo cuántas armas están autorizadas para utilizarse por parte de civiles en el Ecuador. Pero señora y señores asambleístas, señora presidenta, si es que no se toman cartas en el asunto para este tema fundamental de la depuración en las instituciones de seguridad ciudadana del país, de la función judicial, pues no vamos a ir a ninguna parte. Asambleísta Sofía Espín. Gracias por las respuestas, doctor Serrano. Solo una reflexión final, ¿no? Primero, a pesar de que el informe que estamos analizando, en donde mencionan a la excomandante general de la policía, señora Tanya Varela, como la madrina y la que protegía las rutas por donde sale la droga del país, a pesar de que el informe es firmado por el señor Villavicencio y hay tanta información allí relevante que demuestra la corrupción del presidente Guillermo Lasso y su gente cercana, nunca entenderé por qué lo defendió tanto en el juicio político. Eso es algo que yo sí, ya él no puede responder, pero debemos decir las cosas también completas. ¿Por qué lo defendió en el juicio político? Que obviamente no terminó porque vino la muerte cruzada, tomó la decisión de la muerte cruzada, pero miren cuánta corrupción menciona ese informe, sin embargo, él defendía a esas personas. Eso nunca entenderé en primer lugar. Y en segundo lugar, espero yo, señora presidenta, que de todo esto, de todas estas comparecencias, la Comisión de Fiscalización haga un informe que pueda ser enviado a Fiscalía y que cada uno de los legisladores de esta mesa firme ese informe.
toda la información recabada. Espero que se envíe a Fiscalía y que ahí no haya ningún legislador que diga yo no firmo ese informe, porque les pedimos a un ciudadano que ponga la denuncia, pero nosotros que tenemos inmunidad, ¿qué? ¿Cuál es nuestro rol? Nuestro rol también es poner la firma. Espero que eso se dé, señora presidenta, nada más. Gracias, asambleísta Sofía Espín. Efectivamente, de esta comisión tiene que salir un informe, el cual será puesto a disposición de los asambleístas y será el país quien sepa quién vota a favor y quién vota en contra. Han existido algunos informes que hemos tenido unanimidad, seguramente al ser un tema tan grave podría pasar algo similar. Yo les solicito, por favor, que me permitan realizar unas preguntas, pues estoy en una reunión paralela. Le encargo a la presidencia asambleísta Ronald González. Acepto el encargo, tiene la palabra, asambleísta Aguirre. Muchas gracias. Doctor Serrano, le voy a hacer varias preguntas porque esas preguntas nos servirán para hacer los pedidos de información pertinentes. Usted mencionaba que existen unas bitácoras. Por favor, ¿nos puede hacer referencia a qué bitácoras? Una de julio del 2021 y cuál es la otra. ¿Y qué contendrían esas bitácoras para solicitarlas de manera inmediata a la presidencia de la República? Sí, gracias, señora presidenta. Solamente, si usted me permite, dar dos nombres importantes que en realidad estaba a punto de olvidarme señalarle. Es el nombre del teniente coronel Zambrano, que fue nombrado por el general Edgar Ponce como jefe de la unidad de puertos y aeropuertos antinarcóticos de la Policía Nacional. Es increíble. En realidad, uno de los grandes operadores de la comandante general de la policía. Es increíble que este coronel haya estado a cargo prácticamente 2 años o 1 año y algunos meses de la unidad de puertos y aeropuertos. Ese coronel de la policía, este coronel Zambrano, señor presidente, señoras y señores asambleístas, es nada menos y nada más que el que perfila los contenedores que tienen que ser revisados por las unidades antinarcóticos. Este oficial fue puesto por Tania Varela y por Ponce, y fue puesto justamente para que él pueda burlar las seguridades del perfilamiento de los contenedores para la droga que salía hacia Europa y hacia otros lugares del mundo, el coronel Zambrano. Pero de la misma manera como lo denuncié públicamente, el mayor Toro. Mayor Toro es justamente quien operó con el general Samaniego, ¿no?, de la Policía Nacional, Mayor Toro de la Policía. Le voy a hacer llegar los nombres, señor presidente, si también se me permite, completos. Fue el que operó las visitas conyugales, entre comillas, y secretas, sin registrarse en el retén de la Policía Nacional de la esposa de alias Fito. Él, justamente, estos dos oficiales son los que burlaban permanentemente la seguridad de las cárceles del país, se burlaban del Ecuador y obviamente le permitían a ella entrar sin ningún registro a la cárcel de la penitenciaría del Litoral, como se le conoce. Impresionantemente, señor presidente, no es que yo sea temerario, pero el otro día veía mi Facebook público y quiero dejar sentada de todas maneras esta denuncia. En mi Facebook público recibí un mensaje del Mayor Toro. Quien, entre comillas, amablemente me decía que no me haga eco del parte que ha hecho un cabo de la policía, porque ese cabo de la policía es un corrupto y una serie de cosas más, que le estoy haciendo daño a su familia y que me sugería que ya no diga nada más. Más o menos, como de alguna manera el día de hoy me han pretendido señalar que me han puesto una denuncia y que dé la cara. Aquí estoy dando la cara y daré siempre la cara, así como seguiré denunciando efectivamente a todos los familiares y vinculados al crimen organizado, porque yo, por lo menos, no me voy a callar cuando conozca alguna de estas anomalías. Entonces, dejo sentada también esta denuncia, señor presidente, de esta amenaza de este coronel Toro, que desfachatadamente, pues, me mandó un mensaje por Facebook público, prácticamente amenazándome soterradamente de por qué yo le había denunciado por haber permitido que la esposa de alias Fito entre ilegalmente e irregularmente a la cárcel de la penitenciaría del Litoral. Le haré llegar también esos chats. La señora presidente me había preguntado el tema de los bitácoras. El bitácora es el mismo día, señor presidente, ¿no? Señoras y señores asambleístas, es el mismo día en la presidencia de la República. Julio exactamente, le voy a hacer llegar también la fecha exacta. Julio del 2021.
es el mismo bitácora, ¿no? Aunque creo que hay dos bitácoras, uno por delante, el del frente de la entrada oficial de la Presidencia de la República, y el otro por donde entra el presidente de la República y algunos ministros y el vicepresidente, que es por un callejón motorizado. Hay dos bitácoras. En esos dos bitácoras constan en la mañana, en el bitácora de la entrada principal de la Presidencia, la llegada de la general Tania Varela a informar sobre el caso León de Troya, que estaba en indagación previa y no lo podía hacer, al expresidente de la República, Lasso, para obviamente indicarle que estaba vinculado su cuñado Danilo Carrera. Y en el bitácora de la garita de la entrada motorizada de la Presidencia de la República, consta a más o menos a las 8 de la noche el ingreso de Guillermo Lasso Jr. con Danilo Carrera, donde les informan efectivamente que están siendo investigados, y al día siguiente a las 9 de la mañana se apagan los teléfonos celulares que estaban siendo investigados. Tiene la palabra el asambleísta Lenín Barreto. Muchas gracias, señor presidente encargado. Doctor Serrano, ¿podría proporcionar más detalles sobre cómo la comandante Tania Varela brindaba seguridad a la mafia albanesa? También se mencionó que planeaba utilizar las empresas públicas del Estado para lavar dinero. ¿Qué información usted tiene y si es que nos las puede proveer acerca de estos temas? Señor presidente, señoras y señores asambleístas, con relación a sus preguntas, le acabo de dar dos nombres fundamentales, ¿no es cierto? No solamente porque en el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción de la Asamblea Nacional en el pedido anterior, no solamente se nombra la mafia albanesa y las relaciones de la alias La Madrina con la mafia albanesa, sino también con alias Fito, ¿no? Y vuelvo a insistir, he dado un nombre clave, y es al que hay que seguirle la ruta de los cargos y de los contenedores que fueron perfilados y de los que no fueron perfilados, que es justamente el teniente coronel Zambrano. Inmediatamente, en el transcurso de las próximas horas, le haré llegar el nombre exactamente del teniente coronel Zambrano, que recién lo cambiaron ahora en el mes de noviembre del 2023. Imagínense, estuvo prácticamente más de un año dirigiendo la unidad de antinarcóticos de puertos y aeropuertos del Ecuador. De puertos y aeropuertos del Ecuador, todos los puertos y todos los aeropuertos. Entonces, este coronel Zambrano nos va a dar luces clarísimas, y al mismo tiempo la información de oficiales, que eso consta en el informe del Frente Parlamentario, de oficiales que dan cuenta, ¿no?, de cómo la señora Varela pues daba seguridad a la mafia albanesa. Y obviamente el otro nombre que he dado el día de hoy es justamente cómo se escondían estos partes cuando se informaba que la esposa de alias Fito le iba a hacer estas visitas clandestinas en la cárcel de la penitenciaría del Litoral a alias Fito, ¿no? Este nombre del mayor Toro también es sumamente importante porque es otro de los operadores de la comandante general de la policía. Creo que con eso me permito darle estos dos nombres que creo que van a ser importantes en cualquier investigación o requerimiento de información que ustedes puedan tener, señor presidente, señoras y señores asambleístas. ¿Más preguntas, asambleísta Barreto? No, hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Tiene la palabra la asambleísta Cristina Chávez. Muy buenas tardes, estimado presidente encargado, de igual manera a cada uno de los legisladores, las personas que nos acompañan en medios telemáticos y las personas en vivo y en directo. Mi estimado doctor Serrano, usted ha tomado unas palabras importantes: visitas clandestinas. Con respecto a Cotopaxi, se presume que el ex prefecto de la provincia, Guamán, visitaba reiteradas veces la cárcel justamente con Fito y Rasquiña. ¿Qué sabe usted al respecto? Esclarezca esta duda de todos los cotopacenses. Gracias. Gracias, señor presidente. Con su venia, señoras y señores asambleístas. Rasquiña salió en libertad en un acuerdo con la ex ministra María Paula Romo y con en el gobierno de Moreno. Salió en prelibertad justamente porque el acuerdo era lograr una especie de pacificación de cárceles y las calles del país con esa prelibertad. No nos olvidemos que alias Rasquiña fue sentenciado a 34 años, luego de eso fue
se le redujo su condena a 24 años y de manera también sorprendente se le redujo la condena por 2 asesinatos a 8 años de cárcel. A 8 años de cárcel. Rasquiña salió, si no estoy mal, de la cárcel en el mes de, en el mes de junio del año 2020, ¿no? Le hicieron calle de honor. Es impresionante los videos de Arella Legar también, señor presidente, usted me permite, que salieron en ese momento, que se publicaron en redes sociales, la calle de honor, efectivamente, al asesino, al jefe de los choneros. Luego de eso fue asesinado ya el 28 de diciembre del 2020 y asumió el liderazgo de la banda criminal de los choneros, alias Fito. Entonces, alias Fito nunca estuvo, señor presidente, señora asambleísta, con relación a su pregunta, alias Fito no estuvo en la Tacunga. Alias Fito siempre estuvo en Guayaquil, en esta última fase, ¿sí? Alias Rasquiña sí, él sí estuvo efectivamente en la fase previa a su prelibertad en el gobierno de Moreno y con este acuerdo con Romo, sí estuvo efectivamente, él estuvo en la Tacunga. Desconozco en realidad esta información que usted ha señalado, señora asambleísta. No tenía conocimiento de que el ex prefecto Guamán tenía algún tipo de relación o de contacto con estos criminales. Dentro del derecho a la réplica tiene la palabra la asambleísta Adriana García. Gracias, señor presidente encargado. Señor Serrano, como tenemos conocimiento todos, en lo que respecta a la señora Tanya Varela, considerada como la madrina en el caso Metástasis, hay algunos nombres que también han salido a la luz. Entre esos consta el señor Ronnie Aliaga, el cual fue funcionario desde el 2018 al 2023. Usted concluyó su periodo hasta el 2021 como asambleísta del Ecuador. Quisiera que me pueda confirmar usted si dentro de todos estos procesos usted encontró algún indicio o algo en el cual también pudiera haber hecho una denuncia pública. Gracias. Señor presidente. Por favor. Sí. Si en realidad el club de la mafia de los medios de comunicación tuviera un poco más de seriedad en sus reportajes y todo eso, se podría informar con muchísima objetividad al país acontecimientos que son fundamentales para el Ecuador. Mire, señor presidente, señoras y señores asambleístas, tal vez esto pueda ser voy a hacer una digresión en realidad por el motivo de mi comparecencia, pero que es importante este antecedente. El primer acuerdo para pacificación de grupos juveniles, como se les denominaba pues ese momento a las pandillas en el Ecuador, que se dio en el Ecuador fue cuando la activista de derechos humanos y reconocida ciudadana Nelsa Cubero, en Guayaquil, firmó un acuerdo con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y con el Ministerio de Trabajo en el año 2006. Yo era el ministro de Trabajo en ese momento del gobierno del presidente Palacio. Firmamos un acuerdo efectivamente en la búsqueda, ¿no es cierto?, de generar espacios de involucramiento laboral para los grupos juveniles, que no tienen nada que ver con las estructuras criminales que el día de hoy se han dado cita para destruir nuestro país. Entre ese acontecimiento es fundamental tenerlo en cuenta, señor presidente, señoras y señores asambleístas. ¿Por qué? Porque ese es un proceso que luego de ver la experiencia que estaba teniendo el municipio de Guayaquil, ¿no es cierto?, con la organización de la señora Culvero, ¿no?, y el Ministerio de Trabajo, es asumida también por el gobierno del presidente Correa, y sin lugar a dudas dio muy buenos resultados, porque comenzamos a ver importantes número de chicas y chicos que formaban parte de esos grupos juveniles o de esas pandillas, ¿no?, que comenzaron ahí a terminar el colegio, algunos incluso a terminar la escuela, la educación básica, comenzaron a ir a la universidad, ¿no? Entre esa perspectiva, señor presidente, el tema de fondo es cómo se llega al 2018 en el gobierno de Moreno, ¿no es cierto?, a desaparecer absolutamente toda la política pública de seguridad ciudadana. Se derogan los acuerdos ministeriales
del sistema de rehabilitación social, se le quita prácticamente, se le reduce a cero el presupuesto a la Policía Nacional, ¿no? Y se olvidaron de la seguridad ciudadana, se olvidaron de la salud del Ecuador, se olvidaron de la educación pública del Ecuador. Obviamente, y se establecieron estas estructuras criminales desde las propias cárceles con la anuencia de quienes hoy incluso representan a ciertas instancias políticas que ahora tienen hasta movimientos que se llaman Construye, Buena Gente, etcétera, ¿no es cierto?, en la Asamblea Nacional, que obviamente formaron parte de esos gobiernos de Moreno, auparon esos gobiernos de Moreno y Lazo, ¿no es cierto?, tratando de traer siempre el lodo a lo que sí, a uno de los temas fundamentales que se había construido en el gobierno del presidente Correa. Entonces, en esa perspectiva, ¿no es cierto?, el asambleísta Ronnie Aliaga llegó a reemplazar a la asambleísta, señor presidente, si me permite, Sofía Espín, llegó como alterno de ella. Y obviamente yo le conocí en el plano de la fiscalización. Él hizo dos importantes denuncias, señor presidente. Él fue el que denunció el caso, el que llevó a cabo la denuncia parlamentaria, ¿no?, del caso INA Papers. Del caso INA Papers, que el día de hoy tiene otra denominación, pero es el caso que involucra justamente a las coimas que Moreno y su familia recibieron de una empresa del sector eléctrico. Grandes coimas que aparentemente llegarían hasta $50 millones, que a propósito no pasa absolutamente nada. Obviamente, esa denuncia movió el piso de grandes intereses económicos, ¿no es cierto? Y seguramente pues no le deben haber prendido una velita de buena fe al asambleísta Aliaga. Y asimismo, el asambleísta Aliaga denunció otro hecho fundamental de una asambleísta que el día de hoy volvió a ser asambleísta, que es la asambleísta Ana Galarza, si usted me permite, señor presidente. Él presentó la denuncia justamente por diezmos, pero una denuncia que además contenía no solamente la recepción de diezmos por parte del asambleísta con un funcionario de la asamblea que ni siquiera llegaba a la Asamblea Nacional, sino también, incluso porque este mismo funcionario le habría hecho su tesis de su maestría. Entonces, son acontecimientos, señor presidente, señoras y señores asambleístas, que yo me permito dejarlos sentados sobre la mesa, porque obviamente quien enfrenta también en su momento hechos de fiscalización y este tipo de denuncias, al final también puede estar siendo utilizado como chivo expiatorio. Ya sobre los hechos mismos que al ex asambleísta Aliaga pues le están imputando, pues él sabrá defenderse, él sabrá poner sus abogados para que la justicia efectivamente determine su inocencia o su responsabilidad. Pero lo fundamental es esto, señor presidente, que hay hechos y acontecimientos que llevan ciertos ciudadanos cuando ejercen la función pública, ¿no es cierto?, que después sirven como los elementos para hacer el caldo de cultivo para poner cualquier denuncia o cualquier infamia y dañar la honra de las personas. Señor José Serrano, por lo que usted está exponiendo, lo que refería sería que esto es una persecución política y le están dañando la honra al señor Ronnie Aliaga. Por favor, contestar. Gracias. No, señor asambleísta, la persecución política es la que usted ejerce sobre mí poniéndome una denuncia como asambleísta en la fiscalía porque yo denuncio que usted es la concuñada de alias Fito. Eso es persecución política. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Serrano. Gracias, asambleísta García. Tiene la palabra la asambleísta Sofía Espín. Una última pregunta, exministro Serrano. Usted nos ha dicho que tiene información, que normalmente le llega información. Quería consultarle, ¿sabe usted dónde está la general Tanya Varela, que por 2 ocasiones no ha acudido a la Comisión de Fiscalización? Así como el señor esposo, el señor Noguera. Esa pregunta, por favor, si es que tiene información al respecto. Gracias. Desconozco, señor presidente, señor asambleísta. Desconozco el paradero de alias La Madrina y su esposo.